¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio de meditaciones. Hoy es lunes 23 de septiembre, semana 25ª del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Pietrelcina. Recordemos lo siguiente. El padre Pío, siendo Francesco Forgione, su nombre de pila, nació en el año de 1887 en la pequeña aldea italiana de Pietrelcina. Fue un sacerdote capuchino que recibió los estigmas. Vivió 50 años en el monasterio de San Giovanni Rotondo, donde se le buscaba continuamente como consejero espiritual, confesor e intercesor. Y a pesar de dicha notoriedad, él a menudo decía: «Solo quiero ser un pobre fraile que reza». Dedicó su vida a la Eucaristía y a la oración. Murió el 23 de septiembre de 1968 a la edad de 81 años. El Papa Juan Pablo II anunció la inclusión de este memorial en el calendario romano general en junio del año 2002. Se le considera el santo patrono de los voluntarios de la defensa civil y de los adolescentes católicos. Y bien, la liturgia de la palabra comienza con el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 27 al 34. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas: vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan, y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores, y los insensatos ignominia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 14. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. El justo habitará en tu monte santo, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse
o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, quiero recordarles que este pequeño espacio de meditaciones no es de ninguna manera un espacio de apologética, ni de teología profunda. Este es un humilde y sencillo espacio para meditar y reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Hay muchos otros espacios en internet, en las redes sociales, en los que pues se hacen cosas muy interesantes de apologética, defensa de la fe y de teología bastante elaborada para los que desean algo más elaborado. Y lo hace muy bien. Mas, sin embargo, este pequeño espacio se creó como una ayuda para aquellos que no podían ir a misa durante la pandemia y se quedó hasta el día de hoy. Pero sigue siendo básicamente como empezó, una sencilla meditación acerca de la liturgia de la palabra del día. Y aclarado esto, vámonos a lo que la palabra nos dice hoy. El Evangelio de Lucas está como, digamos, dividido en 3 fragmentos. El primer fragmento nos habla de la vela y de la luz que se enciende no para que sea escondida, sino para ponerla en un candelero. Luego nos habla de que no hay nada oculto que no llegue a saberse o a descubrirse. 2 cosas bastante, como quien dice, llenas de misterio y que tienen su explicación. Pero vamos a poner más cuidado en la tercera parte, que es la que parece como más difícil, porque pareciera que estuviera hablando aquí el Señor de algo injusto. Él dice, fíjense pues si están entendiendo bien. Y es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no podemos acercarnos de cualquier manera, sino que tenemos que hacerlo con profunda reverencia y entendiendo no solo con la mente, sino con el corazón. Cuando vamos a misa, escuchamos la palabra y tenemos que escucharla con profunda atención. Y oigan bien esto, cuando estamos sobre todo en la liturgia, la gente va a escuchar, no a leer. El que va a leer es el lector, que está en el ambón y se ha preparado para hacerlo. Y los demás que estamos allí, oímos, escuchamos con profunda atención. Esto es lo que debería ser, lo que debe ser. Porque de la atención que prestemos, el Señor nos dará su gracia para oír no solo con estos oídos, sino con la mente, con la comprensión intelectual y luego de allí con el corazón. Llámenos la atención como el Señor como que quiera remarcar esto. Fíjense pues si están entendiendo bien. Tenemos que acercarnos a la palabra con reverencia. A veces la gente dice, yo me leí toda la Biblia y pues aún no la entiendo. Me leí toda la Biblia y todavía hay cosas que no comprendo. Pero ¿cómo estás acercándote a la palabra? Porque no se trata de leer toda la Biblia como si fuera un bestseller. Tiene su complejidad. Es cuestión de acercarte a cada libro. Es más, acercarte a cada capítulo. Es más, acercarte a cada versículo y meditarlo en tu corazón, como lo hacía María. Dice el texto bíblico que meditaba cada cosa en su corazón con reverencia. Entonces, acércate a la palabra de Dios con ese interés, no de pasada, no de corrida, no por decirme leí toda la Biblia, sino saborear cada libro, cada capítulo, cada versículo. Fíjense bien si están entendiendo, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. No está hablando Jesús aquí de una justicia distributiva. No está hablando aquí de repartir bienes a los que tienen y a los que no tienen quitárselo. Esto sería supremamente injusto. Pero es que no se trata de eso. Se trata de la gracia
divina. Y los expertos en espiritualidad y en estudios de la palabra lo han entendido de la siguiente manera. A todo aquel que escucha la palabra, que abre su corazón y que procura entenderla, Dios le da la gracia para que entienda más y para que su capacidad de comprensión crezca, aumente y se le dé. Solo así podemos entender por qué el Señor dice que al que tiene, se le dará. Aquel que dedica tiempo a la palabra, que dedica tiempo para oír, leer, atender fuera de la misa. Estamos hablando de un estudio pausado, diligente, meditativo y disciplinado de la palabra de Dios en casa. Quizá media hora diaria, o tal vez puedes con media hora, 15 minutos, tal vez 10 minutos, pero que te disciplines a meterte en la palabra y a tratar de entenderla con el corazón, Siendo así, Dios te dará gracia, te dará ese soplo de lo alto para que tú comprendas la palabra de Dios y crezcas en ese entendimiento de la palabra de Dios. Pero al que no tiene, dice el texto, se le quitará aún aquello que cree tener. Al que es descuidado, al que no dedica tiempo a esto, al que simplemente pues se leyó la Biblia de corrido y después la descuidó, o simplemente no va a la misa, no disfruta de la liturgia ni de la liturgia de la palabra, no la escucha con atención, pues lo que cree haber entendido, ese poquito de comprensión que tuvo, se le va a olvidar, se le va a ir, no se acordará más de aquello y lo perderá. Es por esto que el Señor dice al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Porque tal vez esa persona se confió en lo que supo, se confió en lo que tuvo, se confió en lo que entendió en aquel curso que hizo tal vez hace 4, 5, 6 años. Y con eso se quedó y no profundizó más ni siguió adelante. Entonces eso que creía tener, cuando va a echar mano de aquello, se va a dar cuenta de que no lo consigue porque ya no está. Se le olvidó. La palabra que tenía en su mente se fue. Lo perdió. Entonces se le quitó. A eso se refiere básicamente este texto. Entonces, no te confíes de lo que ya sabes, de lo que ya tienes o crees tener. Todos tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mientras más interés pongamos, mientras más tiempo dediquemos, mientras más procuremos entender, más se nos dará. Y mientras menos procuremos dedicar el tiempo y el interés a la palabra de Dios y a su entendimiento, menos entenderemos y lo que creíamos saber, ya ni siquiera de eso nos vamos a acordar. Que el Señor nos dé la gracia de poder evitar este grave mal en nosotros y poder crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.